capítulo 16 de Romanos. Hay muchos nombres. Os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Diaconisa ella era, Febe. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Es un matrimonio fiel, pero la esposa más fiel que el esposo. Entonces lo nombra primero la esposa, Priscila, y Aquila el esposo. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila dice, pusieron su vida por mí. Sí, se pusieron en el peligro para defender a Pablo. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una hermana muy fiel, María. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Sí, se convirtieron mucho antes que Pablo. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan nomás. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Sí. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Lo llama pariente a aquellos cercanos en la comunión. Saludad a Cínticro,
Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con besos santos que se saluden, pero si no es santo no conviene. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Sí. Y después cambia un poco de tema y continúa otra vez en el capítulo, en el versículo 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este era el escritor de Pablo, Tercio. La única carta que Pablo escribió fue la carta a los Gálatas, en su indignación, porque dejaron la gracia y procuraron guardar la ley. Se enojó tanto Pablo, entonces se puso a escribir. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y hasta ahí nomás los nombres. Ahora vamos a ver los significados de los nombres. Demasiado muchos nombres, 27 personas nombradas, y para retener la memoria imposible. Dice la introducción: a esto se le llama la eterna salutación, y hay diferencias pequeñas entre unos y otros, aunque todos son vencedores, los nombrados. Todos son vencedores, pero hay diferencias pequeñas entre uno y otro. Algunos más todavía, como María y Pérsida. Febe, radiante, el significado de Febe. Y será así en su gloria. Priscila, la anciana. Aquila, águila. Este es el matrimonio. Epeneto, digno de alabanza. El significado de ese nombre, Epeneto, digno de alabanza. María, exaltado. Y ella fue exaltada por su servicio, Andrónico, excelente. Junias, juvenil. Junias significa juvenil. Amplias, grande. Amplias, grande.
urbano, agradable o placentero. Estaquis, espiga de maíz, habla de llevar mucho fruto. Estaquis. Apeles, sin receptáculo, significa que no tuvo lugar en su vida para la maldad. Aristóbulo, el mejor consolador, habla de Isaías 9:6. Herodión, valiente, habla del vencedor. Narciso, asombroso. Salmos 71:7 habla de Cristo, que es asombroso, es un prodigio, y así son los formados en Cristo. Trifena, lujoso o exuberante. Abundante, habla de crecimiento. Trifosa, 3 veces brillante. Efesios 3:8. Trifosa, 3 veces brillante. Pérsida, el que destruye los ídolos, era valiente en deshacer la idolatría y así los vencedores. Rufo, rojo. La sangre es salpicada, o salpicada con sangre. Asíncrito, sin mezcla. Asíncrito, sin mezcla. Incomparable, muy separado del mundo. Flegonte, ardiente, habla del celo ardiente que tenía Josué, que tenía Jesús. Los vencedores también. Salmo 69:9. Salmo 69:9. Anda mal nuestro. Falta que se regule, no sé. Flegonte, ardiente, habla del celo ardiente que tenía Jesús, y los vencedores también. Salmo 69:9. Hermas, ganar o ganancia, el vencedor gana la corona. Patrobas, paternal. Así fue Pablo, su carácter paternal. 1 Corintios 4:14. Hermes, maestro para ganar. Hermes. Filólogo, amante de la palabra. El hombre instruido espiritualmente. Julia, la aterciopelada. Nereo, una crisálida de agua, cristalina seguro. El hombre
resucitado, Nereo. Olimpas, celestial, hombre sobrenatural. Y así terminan los nombres con su significado. Esto se podía mandar copiar, sacar copia, si ustedes quieren, los significados de los nombres. Bueno, entonces, ¿de qué habla el capítulo 16 de Romanos? A ver si ustedes me dicen. Los vencedores. Aquí presenta a los vencedores. Algunos más resaltantes, otros menos, pero todos son vencedores. Sí. Entre los vencedores hay los más grandes y los más pequeños también, pero todos son vencedores. Y después hay alguna frase añadida que el apóstol añadió. Sí. Verso 25 al 27. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí, revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina la carta de los Romanos. Esta es la carta principal que escribió Pablo. Sí. Ya habíamos presentado su contenido, pero no está de más repasar un poco. Ya sabemos que en el capítulo 1 hasta el verso 17 tiene tema diferente que el resto del capítulo. En el resto del capítulo ya presenta la corrupción del hombre sin Cristo. ¿Dónde va a parar el hombre sin Cristo? Qué triste. Sí. Ustedes saben que en España y en todos los países del mundo seguro ya hay una ley para casarse mujer con mujer y hombre con hombre. ¿Qué le parece? Contradiciendo el propósito de Dios, que Dios había creado una pareja, un matrimonio, vamos a decir, y lo deja. Pues ahí está el modelo. Y ellos contradicen, y entonces sacan una ley para casarse mujer con mujer y hombre con hombre. Hermanos, la caída de la raza humana sin Cristo ya no tiene nombre. Pobre esa gente, ¿dónde van a ir a parar cuando comienza a sufrir la consecuencia? Hermano, en eso tenemos que cuidarnos mucho.
Yo no quiero cometer ni un pequeño pecado, vamos a decir, o falta, porque tengo temor de Dios. Sí, por el temor de Dios. Hermano, así que mantengamos así nuestro testimonio, pero para que vean a dónde va el mundo. Y me dijeron que en muchos países ya hay esa ley que permite casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Bueno, ¿qué es la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y hay otras dos ciudades vecinas, todos se destruyeron, porque ahí cometieron este pecado. Ahí ya viven hombre con hombre, mujer con mujer, eso ya no sé. Pero lo que sí que se corrompió Sodoma y Gomorra y ciudades cercanas, como no me viene a mi memoria. Bueno, y Dios no podía tolerar, entonces destruyó las 4 ciudades. Las principales fueron Sodoma y Gomorra, porque ya había pecado, ya Dios no podía soportar, tenía que destruir totalmente. Pobre criatura inocente y jovencito y jóvenes, pero todos fueron destruidos. Sodoma y Gomorra. Y bueno, y acá está, ya habíamos leído, pues yo creo que todos ya saben, la última parte del capítulo 1 de Romanos. Y si quieren escuchar de nuevo, vamos a repasar un poquito. Sí, la última parte del capítulo 1. Hasta el 17 está muy bien dentro de los propósitos de Dios. Sí. Pero desde el 18 en adelante hasta el fin del capítulo ya habla cada vez empeorándose más y más el ser humano. Bueno, nos vamos a leer desde el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido, cada vez más oscuro su corazón. Y allí el enemigo puede proceder. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo he visto los creadores de las religiones, hombres considerados sabios, sí. Sin embargo los más ignorantes delante de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres cambian y adoran la estatua muerta y deja al Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra, creador del hombre. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó, ya permite a Satanás jugar por esa criatura, porque ellos eligen eso. Sí. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su deseo sexual. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Recibe también lo merecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, el amor al dinero, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ya nada les satisface, se corrompe más y más. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Felicitan a los viciosos, a los más viciosos. Bueno, así termina el capítulo 1. Ahora el capítulo 2 ya habla de los judíos. Capítulos 2, 3 y 4 habla de los judíos. Capítulos 5, 6, 7 y 8 habla de los creyentes en general, de la iglesia. Capítulos 9, 10 y 11 otra vez vuelve a hablar de los judíos. ¿Y por qué los judíos tienen tanta entrada, vamos a decir, en los planes de Dios? Porque ellos eran el pueblo de Dios, el único pueblo en la tierra que conocía a su Creador. Y cuando ellos desconocieron al Señor Jesucristo,
y sus dirigentes dijeron que Jesucristo era falso profeta. Entonces desde el más pequeño hasta el más grande todos persiguieron al Señor y le juzgaron al Señor Jesús. Le maltrataron, le escupieron la cara, le dieron de bofetada, corona de espina, y después golpea y entra todo en su cabeza. Cómo le juzgaron al Señor Jesús, y Él se rindió a ellos. Y después lo llevan y lo crucificaron. Y ahí nuestro Señor murió. Y había muchas personas distinguidas en la sociedad judía que ya habían sido convertidas, pero no declaran. Bueno, cuando murió Jesús, entonces ellos se apoderaron del cuerpo para sepultar. Lo sepultaron de la mejor manera. Y después de 3 días ya resucitó el Señor. Para nunca más volver a ese estado. Resucitó. Y ahora lo que nosotros tenemos es la vida resucitada de Jesús, vida eterna. Todos los que reciben a Jesús tienen su vida. Eso es el propósito de Dios. Y lastimosamente, entre millones de personas que viven en la ciudad de Villarrica, tal vez hay 100 creyentes. Sí. Y lo que van a sufrir en el lago de fuego, lo que van a sufrir. El capítulo 4, y eso ya habla de Abraham. Abraham, su vida, la primera parte de su vida corresponde a los gentiles, y la segunda parte de su vida a los judíos, después de circuncidarse. Así que Abraham representa primeramente a las naciones gentiles y por último a los judíos. Y después capítulos 5, 6, 7 y 8, eso ya cambia totalmente. Allí ya habla directamente a los creyentes, a la iglesia. Y después uno tiene que leer para ver la maravilla que hay en la Escritura, hasta el 8. Y después 9, 10 y 11 habla de los judíos. Y se dice que el capítulo 9 habla del pasado de los judíos, de su pasado, su vida pasada. Y el capítulo 10 de su vida presente. Y el capítulo 11, su vida futura. Así bien hilvanado. Y después 12 ya comienza otra vez a hablar la iglesia, directamente a la iglesia. 12, 13, 14 y 15. Y 16, como leímos, habla de los vencedores. Pablo los saluda a los vencedores, a sus compañeros vencedores. Así termina la carta a los romanos. Ahora, si quieren sacar la copia, yo le voy a prestar y pueden sacar la copia de este. Y aquí están los nombres con su significado. Y prácticamente ya completamos Romanos.
Ahora, si hay alguna pregunta, sí podíamos completar nuestra hora. Yo voy a leer. ¿En va a querer? Sí. Bueno, Pero va a sacar, más tarde va a Matar. llevar y va a sacar la copia. Sí, Y con todo lo que quieren sacar la copia, vamos a tener. Sí. Es notable esta carta principal del apóstol Pablo. Y le sigue de cerca la carta a los Efesios. Imagínense. Corintios, la carta a los Corintios, carta larga, pero no alcanza a los Efesios. Sí. Así que Romanos y Efesios llevan la delantera, hermano. Después las demás cartas. La segunda carta a los Corintios es la carta sacerdotal. En el Antiguo Testamento, el libro Levítico es la carta de sacerdocio. La carta, es decir, el libro de sacerdocio. Y la segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento es la carta sacerdotal. La segunda carta a los Corintios, muy linda las lecciones que presenta la segunda carta. La primera también, pero no alcanza la segunda. Sí. Y después viene Gálatas, que habla de la indignación de Pablo, porque sus congregaciones que él procuró afirmar en el camino del Señor, en el camino recto, le da la enseñanza sana. Después entraron los legalistas y dejaron la enseñanza de Pablo y agarraron la enseñanza de los legalistas. Se volvieron todos legalistas. Y eso indignó al apóstol Pablo y le escribió esta carta con su propia mano, como él dice, con letras grandes. Podemos ver un poquitito, sí, en capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Capítulo 4 de Gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. La enfermedad del cuerpo que tenía Pablo era su ceguera. Casi quedó ciego porque le golpearon la cara los enemigos del Evangelio. Le golpearon la cara, le golpearon los ojos y quedó casi ciego. Apenas veía. Y así escribió esta carta. Sí. Y no dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así amaron antes a su apóstol, y después despreciaron cuando entraron los legalistas. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Porque Pablo necesitaba ojos sanos. Sí, y hasta ese punto estuvieron los Gálatas, cómo amaron a su apóstol. Y después le despreciaron cuando entraron los legalistas. Sí.
Y así. En el capítulo 6 tenemos versículos también. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. De su propia mano escribió esta carta. Yo con grandes letras porque apenas veía. Sí. Y así. Y después la carta a los Efesios. Esta es una carta muy importante. Llena de bendiciones. Bendiciones espirituales. La carta a los Efesios. Y después viene la carta a los Filipenses. Los Filipenses. La iglesia de Filipo, ellos ayudaron tanto a su apóstol. Cuando Pablo estuvo, todo el tiempo casi estuvo en la cárcel en Roma. Y los hermanos filipenses eran la iglesia más pobre. Juntaron su ofrenda. Y cuando tiene cierta cantidad, entonces lo manda a un hermano, lo manda a Pablo en Roma. Y así ellos mantuvieron a Pablo en la cárcel. Ninguna otra iglesia le ayudó, sino los filipenses. Eso puede ver en la misma carta a los Filipenses, en el último capítulo, capítulo 4. Sí. Podemos leer desde el verso 10 en adelante, capítulo 4 de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Sí, era muy pobre y no tenía para mandarle dinero, tenía que juntar primero lo que ellos de su ganancia pone casi todo y lo manda a Pablo. Sí, y eso dice Pablo aquí. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No tenían. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esta es la vida del vencedor. No se queja. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida de Pablo, la vida del vencedor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La única iglesia que le ayudó a Pablo con su ofrenda. La iglesia de los Efesios y eso eran personas más pudientes, pero no tenían la visión de ayudar. Y la iglesia más pobre, la iglesia filipense, esos se abastaron para ayudar a su apóstol nomás. No es que busque dádivas,
sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, este era el mensajero de ellos, Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mirad la ofrenda para ayudar a los obreros del Señor. ¿Cómo resulta esa ofrenda? Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Este olor fragante sube delante de Dios. Sí. En su pobreza ellos ayudan a su apóstol. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esta es la promesa a aquellos que dan su diezmo y ofrenda. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así va terminando su carta a los Filipenses. Muy bien. Completamos nuestra hora y dejamos acá.